Así como Dios alimenta las aves así, ¿no valéis vosotros más que las aves? Sí, Dios también te da a ti. Vamos a mirar Mateo 6:33. La Biblia dice, el justo por fe vivirá. El justo vive por astucia, por inteligencia, por sus contrataciones. El versículo que leímos el día de hoy fue precisamente Ezequiel 28:15. ¿Qué dice ahí? Alguien que se enalteció. Fue perfecto. Desde que fue creado fue perfecto. Dice, perfecto fuiste desde el día en que fuiste creado. Pero a causa de su hermosura, de su esplendor, se corrompió. Esa es la corrupción. ¿Aún en un justo puede haber corrupción? Sí, cuando tiene la mira en las cosas de los hombres. Puede, dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una vez alguien me dijo, ay, entonces deme, así me dijo, deme plata, porque salió un trabajo y Dios me dio. Entonces cuando Dios me dio, me dijo, ay, deme esa plata, porque como usted ora y Dios le da, entonces le dije a esa persona, ¿usted por qué me está pidiendo? O sea, ¿para qué necesita? Ah, es que yo he querido comprarme esto, así me habló. Y le dije, yo no compro ropa, ¿sí? Yo no compro, desde el 2007 no sé qué es eso, no sé qué es comprar, porque en la Biblia dice, en los lirios del campo, ellos no hilan, no cosen, no tejen, no hacen nada de eso. Y Dios los viste. Yo dije, si la Biblia dice eso, ¿yo no valgo más que los lirios del campo? La Biblia dice que sí. Porque a mí, ¿qué me dio? Él me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces Dios no me va a dar. Dios me da. No necesito escoger. Ay, a mí me gusta así, a mí me gusta este color y este pantalón. No necesito. No necesito. Dios me da. Sí, así también para pagar una deuda, para pagar las deudas que el ser humano tiene, arriendo y comida. Esas son las deudas. No se metan nunca en deudas, porque también he conocido hermanos que hacen eso, que tienen la mira en cualquier cantidad de cosas. Entonces piden un crédito y hacen un crédito. Ahora, por el Evangelio, no, para sí mismos, para sus metas, para sus caminos. ¿Qué cosa hacía que nosotros estábamos separados de Dios? Nosotros teníamos nuestros caminos, nosotros teníamos nuestros pensamientos. Cuando dice Isaías 55, deje sus caminos, deje sus pensamientos. Pero hay personas que aún recibiendo la salvación todavía siguen arrastrados por la vieja naturaleza. Y también me dicen, ay, pero yo tengo tal debilidad, tal problema. Y yo pensé que Dios, le dije al hermano, hermano, ¿usted está viviendo por fe? Vivir por fe es que pídale a Dios. El Hijo de Dios le pide a su Padre, a Dios, y Dios es el que le da. Miremos qué dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué busca el ser humano normalmente? Normalmente me refiero al ser humano en modo natural, el ser humano que no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué es lo que busca normalmente? Las añadiduras. Busca las añadiduras y espera que Dios lo respalde. Busca las añadiduras y espera que Dios le dé más y más cosas para sí mismo. Pero aquí, ¿qué dice? Dice, buscad primeramente qué cosa. Aquí aparece la palabra primeramente. El ser humano que tiene de primero. No sé si ustedes se acuerdan el caso de Elías, cuando Elías llegó donde la viuda de Sarepta. Ella tenía a su hijo y solamente tenía un puñado de harina, un poquito de aceite. Y ella pensaba, con eso que ella tenía, no tenía más. Ella no tenía más. Y ella pensaba, y lo dijo así, ella pensaba con esa harina y ese aceite hacer una torta. Y después de que hiciera esa torta, se la iba a comer ella y su hijo y se iban a dejar morir. Así pensaba ella. O sea, ella tenía a Dios en su corazón, no tenía. Ella no tenía a Dios en su corazón. Pero el profeta, ¿qué le dijo el profeta? Cuando la escuchó, el profeta, ¿qué le dijo? Haga así, así como me ha dicho que va a hacer una torta, haga esa torta, pero deme primero a mí. Así le dijo el profeta, ¿no? Así le dijo, pero deme primero a mí. Entonces, aquí, ¿qué dice este versículo? Buscad primero. Hay algo que debe hacer primero. ¿Qué debe hacer primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Dónde debemos tener el corazón? En el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que va a ser añadido. Sigamos leyendo. Este capítulo
El capítulo que leímos hoy de Isaías, capítulo 31, habla exactamente esto mismo que está acá en Mateo 6. Vamos a leer. Dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire cómo llama este versículo. A personas que andan pensando, ay, pero ya ahora ya se me está acabando la ropita, entonces Dios me va a dar. A mí Dios me ha dado ropa que me ha durado 5, 6, 7 años. Hay personas que me ven y me dicen, uy, pero esa camisa, yo, por ejemplo, esta camisa, hay personas que me han dicho, esa camisa yo se la he visto a usted hace como 5 años, ¿sí? Y dura. Usted la ve que ya es para desechar, para botar a la basura. Ay, no. Ay, pero a mí no me dura. A mí una camisa me dura yo no sé cuántos meses. Esta camisa, vea, Dios me la dio y todavía me sirve. ¿Sí? Y se ve como ya así rota, así como para botar, como de un mendigo. No. No solamente Dios me da, sino Dios hace que me dure. ¿No hizo lo mismo con todos los que sacó de Egipto? Cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto 40 años. ¿Qué tuvo que decirle Moisés? ¿No, ustedes no se dan cuenta? El calzado que ustedes tienen, todo lo que han caminado, ya ustedes no tendrían. La ropa que ustedes tienen se les envejeció y ellos se pusieron a mirar. Ay, no, no se envejeció. O sea, el ser humano no se da cuenta. ¿El ser humano cómo vive? Como vive la mayoría. Entonces, si la mayoría necesita, ay, no, porque es que uno necesita así, así. Ah, ¿quién habla así? No, mis vecinos yo los escuché hablando así. ¿Sus vecinos son salvos? ¿Sus vecinos tienen algo que ver con Dios? No, ellos no, yo les compartí, pero no quieren recibir. Entonces, ¿usted por qué está escuchando al mundo? ¿Quiere escuchar la voz verdadera? Aquí está la voz verdadera. Aquí está la voz verdadera, en la palabra de Dios, no en lo que digan las personas. Ah, pero es que dicen que la pareja, los esposos, deben hacer así, 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 así. ¿Dónde escucho? Muéstrame en la Biblia dónde dice eso. No, pues eso es lo que dicen los psicólogos, los expertos en relaciones de pareja. Le digo a esa persona, ah, así dicen los psicólogos, los expertos en relaciones de pareja. ¿Qué dice más el mundo? También dice que si no se comprenden, entonces que se separen. Ah, eso también dicen. Lea 1 Corintios 7. Ahí no dice así. Ahí no habla de esa manera, que los esposos deben hacer así, así, así. ¿Eso de dónde sale? ¿Eso en qué parte de la Biblia está? Lo que dice aquí, por ejemplo, de la ropa. Otra vez, ¿cómo está llamando Dios a las personas que viven de esa manera? Por vista. Vea cómo dice. Versículo 30 nuevamente. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así llama, ¿no? Hombres de poca fe. ¿Qué dice el versículo siguiente? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Así dice, ¿no? No os afanéis diciendo qué vamos a comer, El ser humano vive pensando en ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Bíblicamente se llaman añadiduras. Esas son añadiduras. ¿Qué es primeramente? Esa palabra espero que no se olvide. Lo que leímos hoy, en el versículo 33. Buscad primeramente. Ojalá pudiera escribirla acá. Primeramente. Buscad primero. Buscad de primero. ¿Qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo a esta viuda? Haz así como has dicho, haz esa torta que dijiste que vas a hacer amasando la poca harina que tienes. Coge así esa harina, haz esa torta que dijiste y que la vas a en aceite. Con aceite vas a echarle aceite a esa harina y vas a hacer una torta, ¿cierto? Y la vas a preparar. Tú estás pensando prepararla para comerla con tu hijo y se van a morir, ¿cierto? Sí. Haz esa torta, prepara esa torta, pero dame primero a mí. Buscad primeramente. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las personas, ¿tienen la justicia de Dios o tienen su propia justicia? Cuando les preguntamos si son pecadores, sí, todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Esa persona que está hablando. O sea, no se da cuenta
lo que significa bíblicamente ser pecador. Por eso, por no darse cuenta de lo que significa ser pecador, esa persona tiene su propia justicia. Yo creo que todos vamos con Dios. Sigue hablando tonterías. Yo creo que todos vamos con Dios. Yo creo que cuando muramos, Dios, ay, como Dios es tan bueno. Incluso, no sé si en todos los países digan, pero acá en el país que me encuentro, hay personas que tratan a Dios como si fuera un perrito. Así hay personas que dicen, no, yo sé que Diosito me va a tener en cuenta, Diosito me va a ayudar, Diosito, Diosito. No sé si han oído, en el país que yo estoy, he oído personas así. Cuando sigo hablando con esas personas, para ellos Dios es como un perro. Para ellos Dios es como su mascota. Ay, mi perrito. Ay, Diosito, yo sé que Diosito, pero usted es pecador. Sí, terrible. Dios no es un perrito. Dios no es un perrito. Dios no es Diosito. Es más, en la Biblia cuando dice a esas personas que les digo, a esas personas les nombro Romanos, solamente les hablo de Romanos 3:23, no les hablo del 24. Solo les hablo Romanos 3:23. Si sabes que en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, me dicen, sí, y están destituidos de la gloria de Dios. Y les digo, ¿sí sabe qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Ay, no, yo no había pensado. Pero sigamos hablando que, usted me estaba preguntando que si al fin y al cabo yo voy a esto, aquello. Diosito, yo sé que Diosito me va a llevar al cielo, yo sé que Diosito. Espera, no salgamos de este versículo. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Por cuanto todos pecaron, usted mismo me lo dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa está yéndose al infierno. Las personas se ponen a pensar, ay, yo no había caído en cuenta. Eso significa, se está yendo al infierno. Estar destituido de la gloria de Dios significa, va derecho sin escala. Un viaje, un vuelo directo y sin escala al infierno. Hago que las personas se les quite esa palabra de Diosito de la boca. ¿Usted qué cree que es? ¿Dios es su perro? ¿Dios es a quien usted le puede decir lo que usted quiera? Como si fuera la lámpara de Aladino. Ay, Diosito, Diosito. Y por hacer esa cara de Diosito, Diosito me va a dar, Diosito. Dios no es eso. Lea la Biblia. Dios no es eso que es su imaginación. Satanás es el que maneja el pensamiento. Satanás es el que ha hecho que las personas tengan una imagen de Dios como sirviente de las personas, pero no es así. Él es nuestro Padre. Un padre le da al hijo lo que el hijo necesita. ¿Qué dice Proverbios 30? Vamos a mirar. No, pero terminemos acá. Estamos acá. Leamos acá Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el versículo 32, que es el versículo que sigue. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así dice. Los gentiles son los que buscan las añadiduras, los hijos de Dios no. Otro versículo que es importante que se quede el día de hoy en el corazón. El justo, ¿cómo vive? El justo, ¿cómo vive? Por fe. El justo vive por fe. Ahora sí vamos a mirar Proverbios capítulo 30. Proverbios. El versículo 8. Proverbios 38. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Yo sé que esta palabra que acabo de leer a más de uno le causa dolor. Más de uno que tenga la mira en las cosas de los hombres. El que tenga la mira en las cosas de los hombres, esto le duele, este versículo le duele. Ay, no. Yo no quiero eso como una promesa. No se preocupe, eso solamente es para el justo. Eso no es para todo el mundo. Eso es únicamente para el justo. Ese es el corazón de un justo. Esta promesa Dios me la dio hace años. Yo no entendía, pero cuando yo recibí esta palabra en mi corazón, había personas que me decían, aún hermanos, me decían, ay, pero no, tan feo, no, yo no creo que, igual que los gentiles, me hablaban como si eso no mire esa palabra, no, esa palabra Dios la puso en mi corazón. Yo no sabía por qué me la había puesto. Ahora entiendo por qué Dios puso esa palabra en mi corazón. Porque con esta palabra, Dios sabe que eliminó de mi corazón, eliminó el signo pesos. El signo pesos, sí saben cómo se escribe el signo pesos, ¿no? La S de Satanás, así, la S de Satanás. Ese es el signo pesos, la S de Satanás. Entonces Dios eliminó de mi corazón, sacó el signo pesos. Cuando sacó el signo pesos, después me metió en la pandemia. ¡Puf! Trajo una pandemia. Al traer esa pandemia, ¿qué vino?
nos tocó compartir virtualmente. Al compartir virtualmente nos volvimos expertos en YouTube, en Zoom y en otras aplicaciones. Durante todo el 2020-2021 usamos Zoom todos los días, usábamos Zoom, todos los días usábamos Zoom. Era la única aplicación que conocíamos. Pero cuando llegó finales del 2021, Dios me llevó a conocer TikTok. Y cuando conocí TikTok y empecé a compartir, entendí, toda esa pandemia tenía un sentido. Era que nosotros usáramos la virtualidad. Dios quería empujarnos a que usáramos la virtualidad. Entonces, cuando estábamos compartiendo a través de TikTok y las personas empezaron a recibir de una manera exponencial. Nunca en toda la historia las personas habían recibido de la manera como ahora están recibiendo. Entonces, cuando las personas empezaron a recibir, resulta que en mi corazón ya qué cosa se había borrado. En mi corazón ya Dios, con este versículo que leímos ahora, Proverbios 38, Dios había borrado el signo pesos de mi corazón, lo había sacado. En el modo natural, en el ser humano está el signo pesos, pero Dios lo había sacado de mi corazón. Entonces se empezó a compartir, ya llevábamos como 3 meses y ya un video, 3,5 millones de vistas. Entonces en ese momento recuerdo que un evangelista que es muy amigo mío, él está ahorita en Montería, el evangelista Jorge Eliezer Lucumí. No sé si lo conozcan, lo van a conocer. Y él, entonces, mirando cómo me estaba yendo en TikTok, él dijo, ¿cuándo va a ser en vivo? Porque él sabía que a través de TikTok se hacían vivos. Les soy sincero, yo tenía mucho temor de hacer en vivos, mucho temor. Yo en ese momento como compartía una vez a la semana. Una vez a la semana, era la forma como compartía. Tenía una zona asignada, ya no tengo una zona asignada del país para poder compartir como estamos compartiendo. Pero antes yo tenía una zona asignada y una vez a la semana iba y compartía. Cuando empezó la virtualidad, con esta misma zona compartía, pero una vez a la semana. Pero todos los días, uy, no, ese es como un nivel que yo me imaginaba, no, pues yo no creo que esté a ese nivel de poder compartir todos los días, no creo. Pero entonces el evangelista me dijo, ¿cuándo va a ser en vivos? Y Dios que había puesto en el corazón compartir todos los días, no una de vez en cuando, sino todos los días. Entonces yo le dije al evangelista una cifra que me llegó en ese momento y le dije cuando superemos los 50,000 seguidores. Le dije eso al evangelista, ese día habíamos subido el video que alcanzó 3,5 millones de seguidores. Entonces ese día lo subimos fue un domingo, como a las 9 de la mañana. Y subimos ese video. En ese momento yo tenía no alcanzaba 1,000 seguidores, eran como, no sé si 500, pero tenía poquitos. En 3 meses tenía poquitos seguidores. Pero cuando terminó el culto, ya estaba llegando a 10,000 seguidores. En un día. De más o menos 500 seguidores. Tengo capturas de pantalla de la evolución exponencial que hubo. Entonces el evangelista me dijo, mire, usted dijo que cuando alcanzara los 50,000 seguidores, ahí iba a compartir. Ya, ahí va a ser en vivo. Él me dijo así y yo miré y Dios nos estaba oyendo. Sí, Dios nos estaba oyendo. Pero a pesar de eso, yo estaba asombrado. Pasó como una hora y él me mostró, ya iban 20,000 seguidores. Él me dijo, mire, yo mismo no había mirado. Cuando miré, ¡oh! Ese día no habían llegado las 8 de la noche y se superaron los 50,000 seguidores. Él me mostró y me dijo, usted dijo que iba a empezar a hacer los en vivos cuando alcanzara los 50,000 seguidores. Mire cuántos seguidores tiene ya. En un día pasamos de 500 a 50,000 en un día. Porque así es que Dios quería que se compartiera. En ese momento, cuando empezamos a compartir, entonces se hizo el primer en vivo. El primer en vivo se hizo incluso mientras iba andando, porque yo en esa época yo no vivía, ahorita vivo cerca de la iglesia, pero en esa época yo vivía lejos de la iglesia. Entonces mientras iba de camino, llegaron la hora en punto para empezar el en vivo y se empezó el en vivo. Y así mientras iba en movimiento, con los datos del celular y con el celular sostenido en la mano, se hizo el primer en vivo. ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, para la gloria de Dios. Es necesario. Eso creo que no lo habíamos hablado nunca, pero para la gloria de Dios. Esto que ustedes están escuchando el día de hoy. La obra de Dios. Entonces, cuando se empezó a compartir, empezamos a compartir todos los días.
Resulta que como estábamos en la pandemia, yo estaba aislado de personas, no estaba cerca a muchas personas, sino yo venía una vez a la semana a la iglesia. Ahora vivo cerca de la iglesia, yo vivo al lado de la iglesia. Pero entonces, en esa época, yo venía una sola vez a la semana. Y bueno, cuando estuvo la pandemia, ni siquiera podía venir, sino a veces, pero todo era muy como a escondidas, ¿no? Porque no podía uno entrar a otras casas así, entonces yo entraba a la iglesia así. Pero debido a la distancia que había, no tenía contacto con familiares, más exactamente. ¿Saben qué salió? Voy a decirlo escuetamente, con gentiles. Disculpen la expresión, así con gentiles, con personas que no son salvas. ¿Sabe qué salió del corazón de las personas que no eran salvas cuando supieron el número de seguidores que tenía? Entonces, automáticamente, ¿qué creen que me decían? Cuando recién se enteraban, ah, ¿usted es TikToker? ¿Ahora usted es TikToker cristiano? Sí, mire. Cuando miraban el número de seguidores, ¿sabe qué decían automáticamente? Y ya usted está monetizando. Automáticamente, los gentiles, ¿cómo reconozco yo a un gentil o a un corazón de alguien que tiene la mira en las cosas de los hombres? Porque automáticamente me decían, y usted ya está monetizando. Así me hablaban, automáticamente me hablaban así. ¿Y cómo es la monetización ahí por TikTok? Automáticamente me hablaban de plata. Cuando me hablaron, la primera vez que me hablaron así me sorprendió y me quedé pensando y dije, no, yo no. Cuando empezamos, ya que eran hace como 3 meses, en ese momento ya como 4 meses que habíamos empezado, cuando empezamos a transmitir a través de TikTok y a hacer videos, la verdad a mí no se me había ocurrido. No había pensado en plata para nada. Yo no había pensado en eso de plata. En ese momento entendí por qué Dios había sacado primero el signo pesos de mi corazón para ponerme a compartir a través de TikTok. Resulta que después que se acabó la pandemia, todas las personas, todas, no hay una sola que no, todas a las que les digo que soy TikToker y les digo que en el 2022 llegué a ser el TikToker cristiano más famoso del país en el que me encuentro. Apenas les digo así, ¿sabe qué me dicen? ¿Y cómo es la monetización? ¿Cómo es lo de la plata? ¿Cómo es lo del billete? ¿Cómo es lo del dinero a través de ti? Automáticamente, toda persona tiene algo al frente, lo que Dios sacó de mi corazón, el signo pesos. Dios lo sacó para poderme usar predicando a través de TikTok. Si no, Dios no me hubiera permitido. Pero desde el momento que empecé a subir el primer video, vimos el resultado. ¡Wow! Dios quiere que se comparta a través de TikTok. Y subimos el otro video. ¡Wow! Entonces seguimos subiendo videos. ¡Ah! Dios quiere. El secreto para los hermanos. Esto que les estoy contando es para que los hermanos, si logran tener este versículo en el corazón, Dios los va a usar grandemente en sus países, en el país que ustedes están. La persona que se logra salir del montón. ¿Qué es el montón? El montón tiene el signo pesos dibujado. Por tener el signo pesos dibujado en su corazón, Dios no los puede usar. No puede. La persona que quiere, yo quiero compartir, quiero que mi familia reciba la salvación, pero a la vez, ¿será que TikTok monetiza? ¿Será que yo puedo? No. Si usted con ese corazón va a empezar a subir videos, no suba. No suba porque no va a tener muchas vistas. No va a crecer nunca. Nunca esa cuenta no va a crecer, no va a tener vistas, los videos siempre van a ser bajitos, no van a superar. Pero si logra sacar, si por medio de esta palabra, si usted medita en esta palabra, vamos a leerla nuevamente, la parte final. Todo el versículo, vamos a leer todo el versículo 8 de Proverbios 30. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mire lo que dice ahí, vanidad y palabra mentirosa. Dios aquí no me puso para enaltecerme a mí mismo. Me puso para enaltecerlo a Él. Vanidad y palabra mentirosa. No, aquí yo no necesito decir algo para hacer feliz a la gente. No necesito decir algo para hacer feliz a la gente. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Pero va a lograr enemigos. Por eso Dios puede usar a una persona que no sea cobarde, a una persona que esté dispuesta a morir por el Evangelio. A esa persona Dios la puede usar. ¿Qué más dice este versículo? La parte final. Miren lo que dice. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Lo que hoy leímos en Isaías capítulo 31, lo que hoy leímos en Mateo 6, versículo 30, 31, 32 y 33. ¿Qué está diciendo? Dios no nos va a dejar morir. Usted no piense en plata. No piense en plata. Saque la plata de su ecuación. No haga como el resto del mundo. Permita que por medio de la palabra
el signo peso salga de su corazón. Cuando el signo peso salga de su corazón, Dios lo va a usar grandemente en el país que usted está, en la ciudad que usted está. Dios lo va a usar grandemente. En la Biblia se habla alguien que se compara con Dios. ¿Quién se compara con Dios? Sabemos Satanás. Satanás escribe con ese, el signo pesos. Pero en la Biblia, ese ser que se compara con Dios, dice, la Biblia dice, nadie puede servir a Dios. ¿Y cómo se llama el otro Dios? Y a las riquezas. ¿Qué cosa en el corazón del ser humano es más grande que Dios? Las riquezas, tener la mirada en las cosas de los hombres. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Si el signo pesos sale de tu corazón, si logras ser diferente a toda la humanidad, Dios te va a usar. Pero es necesario esta palabra, repítela, ojalá escríbela y medita en ella. En mi caso, Dios me la dio como unos 3, 4 años antes de la pandemia. Yo no sabía por qué, pero cuando llegó la pandemia, entendí. Cuando oí a las personas hablando de monetizar, ¿cómo es lo de monetizar? Apenas oigo que una persona se me acerca y me habla de esa manera, ay, ¿usted está monetizando? Ahí entiendo, ya sé por qué Dios no está usando a esa persona. He conocido a un hermano que para predicar, wow, cuando yo los oigo predicar, digo, wow, este hermano, wow, ojalá yo quiero que predique también así a través de TikTok. Pero cuando lo oigo que dice, ay, pero dígame cómo es lo de la monetización, pienso, ese hermano todavía no puede. Ese hermano todavía no puede. Si ese hermano abre un canal, fracasa. O puede que crezca, pero poquito. Crecerá con un límite. No sé, 1,000, 2,000, 3,000, 6,000. No podrá crecer mucho. Si está pensando en mezclar lo de Dios con lo de los hombres, eso se llama profanar. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Que esto se quede en tu corazón. Manténme del pan necesario. ¿Esto lo puede recibir cualquiera? No. El común de las personas siente dolor con este versículo, pero este versículo tiene algo especial. El que va a ser usado por Dios, este versículo tiene que entrar al corazón de esa persona. Si no entra este versículo al corazón de esa persona, no va a ser usado por Dios. Esa persona que quiere estar rodeado de lujos, quiere estar rodeado de riqueza, quiere vivir así de esa manera y a la vez decir, es que yo sirvo a Dios, entonces tiene que vérseme. No puede mezclar lo de Dios con lo de los hombres. Medita en Mateo 6, 31, 32, 33. Medita en esos versículos. Medita y en este que hemos leído el día de hoy. Por el bien de tu nación. Para que tú seas como Martín Lutero en esta época. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que en el corazón de todos los hermanos que han escuchado o que van a escuchar esta predicación, se quede esta palabra de Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. El ser humano en modo natural mezcla, aún siendo justos, mezcla lo que es de Dios con las cosas de este mundo, con el dinero. El otro que se compara bíblicamente con Dios es el dinero. Nadie puede servir a Dios. ¿Y cómo se llama el otro Dios? Riquezas. Pero el ser humano en modo natural vive pensando únicamente de esa manera. Como si las cosas de Dios fuera hacer dinero, tener dinero, vivir para los caminos de uno. Lo que nos tenía a nosotros lejos de Dios, como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros desde nacimiento fuimos formados por la sociedad, por nuestros padres, para tener nuestro propio camino. Pero el camino verdadero, gracias Padre, porque nos has encarrilado a ese camino verdadero. El camino verdadero no tiene nada que ver con las riquezas, con el dinero, no tiene nada que ver con lo que la sociedad nos muestra. El camino verdadero es la salvación. Lo que tú quieres para toda la humanidad es que te conozcan a ti, que reciban la salvación, que miren a nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.